Muy buenas noches, hermanos. Te hablamos desde la Pastoral de Ecología Integral de la parroquia Nuestra Señora de Belén. Te damos la bienvenida a nuestro primer taller virtual Abonos Orgánicos, presentado en el día de hoy, el cuarto y último módulo, Biopreparados. No olvides seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, @tabatosit_prfg, y suscribirse en el botón rojo que aparece abajo en la descripción a nuestro canal de YouTube, Lavadosit PRFG. Iniciamos con una pequeña reflexión dada por nuestro párroco Ovidio Madrigal. ¿Qué tal, hermanos y hermanas? Al finalizar este taller tan importante sobre la utilización del abono orgánico para el bienestar de nuestra flora, para fertilizar las plantas y demás siembros que tenemos en casa de una manera amigable, queremos felicitar a Diana y a todo su equipo de trabajo que ha estado coordinando el mismo, pero sobre todo a los que han participado y se han beneficiado de muchas maneras con el aprendizaje y que luego van a poner por obra en sus hogares. En estos días estaba viendo un video de cómo el ser humano ha mandado al planeta Marte a conocer si hay vida. Y las primeras fotos que envían son de un enorme desierto parecido a los grandes desiertos que tenemos acá en el planeta Tierra. Y estas fotos e imágenes tan extraordinarias me ha llevado a una cosa muy importante. Primero, a amar más mi planeta, a sentirme privilegiado de vivir en el planeta Tierra, un planeta lleno de verdor, de naturaleza, llena de riquezas naturales, de flora, de fauna. Y también me ha llevado justamente a reforzar este intento que hacemos los seres humanos por salvar nuestro planeta, cuidar de él y dejarle un mejor planeta a las nuevas generaciones. Es racional que veamos si hay vida en Marte, pero es mucho más racional que cuidemos y amemos lo que tenemos. Bendiciones a todos. Te recordamos a nuestros hermanos que nos sintonizan que pueden dejarnos sus preguntas durante el taller e ingresando al grupo de WhatsApp que aparece en la descripción. Para más información, sin más preámbulo, daremos inicio al último módulo preparado el día de hoy con nuestras expositoras Isela Sánchez y Victoria de Sandoval. Adelante. Muy buenas a todos. En el día de hoy vamos a ver el tema de los biopreparados para el control de plagas y enfermedades. Este es el último taller que completa una serie de temas que hemos estado viendo los últimos sábados. ¿Qué son los biopreparados? Los biopreparados son sustancias y mezclas de origen vegetal, animal o mineral presentes en la naturaleza que tienen propiedades nutritivas para las plantas o propiedades repelentes y atrayentes de insectos para la prevención y el control de plagas y o enfermedades. Dentro de estos biopreparados que vamos a ver en el día de hoy, hay uno especial que se le llama biol, ¿no? Entonces, es importante tener claro entonces el concepto de biol, porque el biol realmente es un abono orgánico líquido, como los que vimos la semana pasada, que los purines, que son abonos fermentados. Los bioles también son abonos orgánicos fermentados, o sea, son líquidos. Entonces, pero este biol también tiene efecto fungicida e insecticida, y lo hemos incluido en esta presentación para darles a conocer una preparación muy especial, un abono orgánico muy especial, y que es importante que ustedes
tengan conocimiento de su existencia. El biol es un abono orgánico líquido, como ya dijimos, que se origina a partir de la descomposición de materiales orgánicos como estiércoles de animales, plantas verdes, frutos, entre otros, en ausencia de oxígeno, que es lo importante, es anaeróbico, ese proceso de fermentación o descomposición de todos estos materiales orgánicos. Es una especie de vida, bio, que viene de vida, significa vida, muy fértil, ¿no? De ahí viene la palabra fertilizante. Es una especie de vida muy fértil, este tipo de preparación. Es muy rentable ecológicamente y económicamente. O sea, desde el punto de vista económico, no tiene mayores costos porque utilizamos los ingredientes que tenemos en el medio, alrededor de nosotros, ¿no? En nuestro ambiente, cerca de nosotros, que son los estiércoles de los animales, plantas verdes, tenemos el césped, podemos usar frutos que tenemos, entonces, y hacemos ese proceso entonces. Y definitivamente a nivel ecológico, porque hemos mantenido el concepto de que todos los abonos, el proceso de los abonos orgánicos y de toda esta cultura que se ha ido desarrollando en los últimos años y ha ido incrementando este tema de todo tema de lo orgánico, partimos del hecho de que estamos realmente, así como reciclamos plástico, así también reutilizamos y ponemos en ese círculo de vida todo este material para que sea procesado y lo podamos volver a utilizar en forma de abono orgánico para nuestras plantas, para nuestra vegetación. Dice, contiene nutrientes que son asimilados fácilmente por las plantas, haciéndolas más vigorosas y resistentes. Esta es una de las características más importantes de los bioles. Son de fácil asimilación. Los nutrientes que se producen cuando se prepara un biol, la asimilan rápido las plantas fácilmente y las hacen fuertes y resistentes contra las enfermedades. La técnica empleada para obtener el biol es a través de biodigestores o gestores biológicos, que no es más que esos recipientes como el que usamos para el compost, pero en este caso está herméticamente cerrado porque es en forma anaeróbica, o sea, no debe entrar aire para esa fermentación de los productos que vamos a poner adentro. Ahora vamos a ver cuáles son los ingredientes para preparar este biol. Hay diferentes tipos de biol, pero bueno, aquí presentamos uno sencillo. Así que el biodigestor realmente es el envase o el contenedor donde se va a preparar este compuesto. Hemos querido también referirnos como parte introductoria a algunas de las plagas más importantes de las plantas que vamos a mencionar en este PPT, ¿no? Entre ellas tenemos a los pulgones. Vamos a mencionar muchos pulgones, cochinillas, pero ¿qué son los pulgones? Los pulgones son insectos pequeños que se alimentan de la savia de los tallos y las hojas. Pueden ver ahí en la parte del ambés de esta hoja donde están los pulgones que son muy pequeños y están como agrupados como en colonias. Las cochinillas son de color como ámbar y se alimentan sobre todo de tallos de las hojas y las ramas de las plantas y los árboles. También hay ese tipo blanca que ustedes ven al lado también. Siguiente. La araña roja. La araña roja es un pequeño ácaro de 0.5 milímetros en su etapa adulta. Se suele alimentar de plantas y dientes secos. Se les llama arañas rojas debido a su capacidad de tejer telarañas, pero en realidad no es un arácnido, sino un ácaro. Ahí la pueden también, como en una colonia, y va minando totalmente las hojas. Los thrips son una plaga también
puede provocar daños estéticos a los frutos como manchas, cobrizas o amarillentas y afectan la polinización. La polinización de las plantas también se ve afectada, pues algunas especies se alimentan también del polen de las flores. Por lo tanto, podría disminuir el cuajado de los frutos y el rendimiento esperado en un momento dado de nuestras plantaciones. La mosca blanca, también se habla mucho de la mosca blanca. Ella es una plaga temida, ¿no? Muy agresiva, debido a su elevado grado de resistencia a numerosos insecticidas y su tendencia a ser una transmisora de virus. Ahí la podemos ver realmente también de parte debajo de las hojas de las plantas, se las ven caminando, la mosca blanca. El gusano de suelo. Estos se alimentan vorazmente de las raíces, más que todo, ¿no? Y los brotes tiernos incluso llegan a cortar los tallos, debilitando las plantas hasta ocasionarles la muerte. También tenemos a los saltamontes. Estos insectos suelen preferir los retoños tiernos y jóvenes, pero pueden alimentarse de todo tipo de plantas y todas las partes de las plantas. Sus bocas grandes para masticar ocasionan grandes daños. En lugar de masticar hoyos pequeños, los saltamontes pueden consumir grandes secciones de hojas, flores, vegetales y frutas, haciéndolos muy dañinos para los sembrados. Son realmente son temidos mucho por nuestros agricultores. Los áfidos, también conocidos como pulgones, es un tipo de pulgones que vimos anteriormente. Estos dañan una gran variedad de plantas hospederas. Las plantas hospederas son aquellas que hospedan a las mariposas. Así se le llama, plantas hospederas. Ellas dan una gran variedad de este tipo de plantas al succionar los jugos de las hojas y los tallos, causando decoloración, hojas maltratadas, amarillentas y crecimiento atrofiado. Después de los conceptos generales que hemos visto, vamos a entrar ahora a ver cada una de las infusiones y preparaciones, nuestros preparados para los diferentes tipos de plagas. Empezamos con una decocción de cola de caballo. Se usa para prevenir enfermedades, principalmente enfermedades fúngicas, o sea, enfermedades con hongos, de hongos. ¿Qué materiales vamos a usar para hacer esta decocción? Vamos a utilizar para preparar 10 litros, 4 onzas de las partes aéreas de las plantas frescas de la cola de caballo, 1 litro de agua, preferiblemente agua de lluvia, y en caso de que no haya agua de lluvia, entonces agua reposada. Un recipiente metálico de 2 litros en el que se realiza la decocción y un recipiente plástico de 4 litros en el que se va a realizar la dilución. La preparación. Bueno, vamos a hervir las plantas frescas de cola de caballo en 1 litro de agua durante 60 minutos. Después de 1 hora, se liberan los silicatos que actúan en las plantas. Los silicatos son minerales que abundan en un 95% en la corteza terrestre y es silicio más oxígeno, son los silicatos realmente, es la combinación de oxígeno más silicio y se procura que hierva durante 1 hora la planta para entonces que se liberen estos minerales que afectarían entonces a las plantas. Una vez liberado, ya reposado, entonces vamos a filtrar y colar. Filtramos y colamos, dejamos enfriar, dejamos reposar y entonces se puede aplicar diluyendo 1 litro de solución de cola de caballo en 5 litros de agua. Gracias, señora Gisela. Continuando con el tema de los diferentes tipos de violes, le voy a presentar la infusión de manzanilla. El uso para la infusión de manzanilla es prevenir las enfermedades transmitidas por hongos a diversas hortalizas. Vamos a mencionar los diferentes materiales. Preparar 1 litro, se utilizan 25 gramos de flores de manzanilla frescas o secas, 1 litro de agua caliente, un recipiente de 1 litro, preferiblemente de plástico, y un colador.
Para la preparación de esta infusión de manzanilla, vamos a utilizar, colocamos 25 gramos de flores de manzanilla frescas o secas en 1 litro de agua caliente. Si no tenemos las mismas flores de manzanilla, podemos utilizar, en los supermercados también venden los té de manzanilla, podemos utilizar ese té y iniciamos con nuestra infusión de manzanilla. Luego dejamos reposar media hora, filtramos y aplicamos inmediatamente, directamente, no hay que esperar mucho tiempo para usarla. La infusión se aplica sin diluir, pulverizando las plantas. En las plantas jóvenes controla los hongos que producen pudrición del pie de las plantas y se recomienda utilizarlo una vez preparado, como le mencioné antes. Y los efectos en la planta reconocen las propiedades vinculadas al fortalecimiento de las plantas a las que se aplica, ya que concentra calcio, azufre y potasio. Siguiente. La siguiente es la dilución de jabón. Esta dilución de jabón se usa para controlar cigarras, pulgones y cochinillas. Los materiales que vamos a usar para la preparación de esta dilución de jabón, para preparar 10 litros, vamos a usar una barra de jabón blanco común, sin perfume, puede ser un jabón Sote o de Castilla, 10 litros de agua de lluvia o reposada y un recipiente de 10 litros. Para la preparación, vamos a rallar la barra de jabón blanco en los 10 litros de agua. Lo vamos a filtrar y vamos a aplicar directamente sobre la planta afectada. Ya dijimos que sirve para el control de los pulgones y las cochinillas. La dosis, bueno, el preparado se aplica directamente sobre el cultivo sin diluir, preferentemente por la mañana temprano o al final de la tarde, evitando los momentos de alta insolación. Esta práctica es muy buena para regar las plantas y para poner este tipo de diluciones. Siempre es mejor en la mañana temprano o ya al finalizar la tarde cuando ha bajado el sol. Ahora siguiendo, vamos a ver con el extracto del ajo y ají picante que muchas veces mantenemos en nuestros hogares. Va a ser para el control de los pulgones ácaros, mosca blanca y minador. Y los materiales a utilizar van a ser los siguientes. Preparamos para 1 litro de extracto de ajo y ají picante, vamos a utilizar un mortero, 50 gramos de ajo, 50 gramos de ají picante, 1 litro de alcohol etílico de 90 grados, un frasco con tapa hermética, lienzo o filtro para exprimir. Y lo vamos a utilizar en la diferente preparación. Molemos los ajos, ajíes en un mortero o similar. Lo maceramos en 1 litro de alcohol de 90 grados durante 7 días. Filtramos el material para eliminar las partes gruesas del ajo y el ají. Almacenamos en un recipiente hermético. Los efectos en esta planta actúa como insecticida por contacto y como favorepelente. Y la dosis sería 100 miligramos diluido en 20 litros de agua. La siguiente. Vamos a ver ahora la infusión de veranera. Su uso es para el control de trips. Los materiales que vamos a usar son 10 litros, 1 kilogramo, para preparar 10 litros vamos a utilizar 1 kilogramo de hojas frescas de veranera, 2 recipientes de 10 litros cada uno y tela de arpillera para filtro. ¿Cómo se prepara? Bueno, se recolectan las hojas de veranera, se pican las hojas de manera que queden trozos pequeños y se realiza una infusión en los 10 litros de agua. Se deja enfriar y se filtra en otro recipiente para su uso. Dosis y aplicación. Se aplica sin diluir
con un pulverizador, una mochila especial para estos, ¿no?, fines. Se recomienda su uso en el inicio de ataque por parte del insecto. En estado muy avanzado de infestación, el preparado pierde su eficiencia. Se utiliza una vez preparado. Es importante ver aquí, pues, que se recomienda estar permanentemente revisando nuestras plantas de tal manera que cuando veamos insectos, que veamos cambios en las hojas, inmediatamente tomemos el control y hagamos de estos preparados, en este caso el de veranera, y la utilicemos rápidamente porque ya cuando la infestación está muy avanzada, entonces ya no va a tener la misma eficacia la infusión. Ahora le presentamos la solución fermentada de hojas de tabaco, su uso y repelente de insectos. Para esta preparación vamos a utilizar los diferentes materiales. Para 10 litros sería un recipiente de litros con agua, un recipiente de 10 litros con tapa, 1 kilogramo de tabaco de hebras, 10 litros de agua de lluvia o reposada, lienzo o tela para filtrar, jabón blanco. Y su preparación es la siguiente. Agregamos 1 kilo de tabaco en hebras de 10 litros de agua. Lo dejamos fermentar durante 15 días, tapando el recipiente para evitar la contaminación. Y agitamos periódicamente la preparación. Filtramos con un lienzo y agregamos jabón blanco a la preparación para mejorar la adherencia. Y su aplicación sobre la planta es sin diluir, tratando de mojar toda la planta. Se repite esta aplicación a los 20 días. Se puede almacenar por 6 meses en un envase oscuro y en lugar seco. La siguiente. Que se usa como insecticida también. Los materiales que vamos a usar para esta preparación es, para preparar 2 litros, será un envase plástico de 2 litros, 200 gramos de penca de sábila, 200 gramos de hojas de paico, 2 litros de agua de lluvia o reposada, 200 gramos de jabón azul o jabón de coco, costal o lienzo, un costal o lienzo. ¿Cómo se va a preparar? Bueno, se muele o se machacan los 200 gramos de penca de sábila y se muelen o machacan también los 200 gramos de hojas de paico. Se mezclan en un recipiente con 2 litros de agua y se deja fermentando por 3 días a la sombra, tapando con el costal o lienzo para evitar que le caigan insectos. Se diluir en 20 litros de agua. O sea, después el preparado, la fermentación, se debe diluir en 20 litros de agua y se le agrega entonces el jabón rallado como aditivo. Y se filtra antes de la aplicación. Aquí quería resaltar que el jabón azul puede ser el jabón sote, que conocemos el jabón sote porque él no contiene sales. Y porque la sal definitivamente le hace mucho daño a la planta, así que no debe ser en jabones con sales. Y por eso se recomienda el jabón, en este caso el jabón azul o sote. Y en otras recetas que hemos visto, hablábamos del jabón blanco, sote también tiene un jabón blanco o puede ser jabón de Castilla. Sí, siguiendo ahora vamos a ver el biofumigación con el repollo. Su uso es para control de nemátodos. Es un tipo de plaguicida químico usado para matar los mismos nemátodos que parasitan a las plantas, los hongos e insectos del suelo. Los materiales son hoja de repollo, en particular emiten gases que son tóxicos para gusanos del suelo, hongos y maleza. Es lo que contiene el uso del repollo.
El procedimiento es enterrar las hojas de repollo a 20 centímetros de profundidad antes de la siembra. Y el resultado es, se logra reducción en la incidencia de hongos y nematodos sobre los cultivos. Beneficia al suelo y es una fuente de materia orgánica. Es muy importante tener esta parte de conocimiento del repollo, que por lo general siempre mantenemos en nuestra nevera y la podemos utilizar para nuestra preparación antes de sembrar nuestras plantas. La siguiente. Ahora vamos a ver el biol estimulante de enraizamiento. El uso de este biol, como manifestamos al principio, es favorecer la germinación, la inducción del tallo y las raíces secundarias de nuestros almácigos o semilleros. Es un activador inmunológico de las plantas, es un mineralizador y es un activador de fósforo. También es un nematicida. Este biol estimulante es un tipo de plaguicida químico usado para matar nemátodos que parasitan a las plantas y también sirve de repelente contra los trozadores, los trips, los áfidos y saltahojas. Plagas y enfermedades que controla. Se ha aplicado a plantas hortícolas y aromáticas en general. Asperjado al suelo, base del tallo y follaje, previene y controla insectos trozadores o tierreros, que son aquellos, trozadores o tierreros son aquellos que tienen mandíbula y trituran los tejidos vegetales. También controla áfidos o pulgones de las especies en los estadios de ninfas y adultos en hortalizas frutales y aromáticas. Los materiales que vamos a utilizar para preparar este biol estimulante de enraizamiento, para preparar 4.5 litros, aproximadamente un galón, vamos a usar 500 gramos de hojas de ortiga blanca, que es aquella que tiene flores blancas. Se reconoce la ortiga porque tiene flores blancas. 300 gramos de diente de león, 1 kilogramo de estiércol fresco de vaca, preferiblemente procedente de animales libres de antibióticos y antiparasitarios. Cuando vayamos a conseguir este estiércol fresco de vaca, le podemos preguntar a los dueños o a la persona que está en la finca donde están las vacas, cuándo fueron vacunados, cuándo fue vacunado el ganado con antiparasitarios o con antibióticos, para calcular que por lo menos haya pasado un mes y medio antes de utilizar entonces este estiércol. Un balde, un recipiente plástico negro de 4.5 litros, aproximadamente un galón, una malla o costal, un mortero y 3 litros de agua de lluvia reposada. Preparación. Colocamos en el balde el kilogramo de estiércol fresco de vaca y 3 litros de agua. Maceramos la ortiga y el diente de león con un mortero. Colamos y añadimos el macerado al balde con el estiércol fresco de vaca y los 3 litros de agua. Se revuelve con un palo en el sentido de las manecillas del reloj durante unos 10 minutos para que quede bien homogeneizada la mezcla. Se coloca la mezcla y se traspasa a un recipiente de plástico negro de 4.5 litros, aproximadamente un galón. Se bate y se deja reposar durante 24 horas a la sombra, tapado con una malla o con un trozo de costal para que pueda respirar. Almacenamos en recipientes adecuados. Se recomiendan baldes plásticos negros de 1 galón en adelante, previamente lavado y cepillado con agua para limpiarlo totalmente y que no haya bacterias ni nada ningún elemento que pueda afectar la preparación. Es conveniente usar mallas, costales o simplemente una camisa vieja de algodón o lino para cubrirla.
porque la maduración es anaeróbica, o sea, con oxígeno, o sea que el preparado debe estar tapado para que realmente se realice ese proceso de fermentación. ¿Cómo lo vamos a usar? En nuestros semilleros activa la germinación, fortalece el plantín, conserva la humedad del sustrato y lo protege contra el ataque de trozadores. En almácigos fortalece, o sea, en almácigos o semilleros fortalece el tallo, aumenta la cantidad y vigor de las raíces. En el campo o terreno definitivo donde se van a sembrar las plantas, acelera el establecimiento de la planta, protegiéndola del ataque de trozadores, trip, áfidos y saltahojas, al tanto que promueve el rebrote basal en aromáticas y frutales de podas y cortes. La dosis. Se va a rociar o asperger 100 centímetros cúbicos o 100 mililitros con atomizador de 3 litros antes de la siembra. Al sembrar y una vez a la semana hasta la formación de hojas verdaderas. En lote aplicar 300 centímetros cúbicos o 300 mililitros con bomba de 20 litros en la corona y al pie del tallo 2 veces por semana hasta el establecimiento de la planta. En aromáticas y frutales, en 500 centímetros cúbicos, 500 mililitros por fumigadora en corona o a la base del tallo como inductor de rebrotes después de cortes o podas. Las aplicaciones se recomiendan temprano, en la mañana o en los días nublados para prevenir su evaporación o su degradación. Almacenado. Puede durar hasta 3 meses almacenado en lugar fresco y a la sombra. Y con el preparado damos por terminada ya nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Les vamos a dejar un enlace en descripción para que tengan acceso a un video preparado por los hermanos de Costa Rica sobre un biol y puedan ver entonces el procedimiento interesante y lo importante que es para la agricultura en otros países que se usa de manera extendida los bioles. Muchas gracias, señora Isela, señora Victoria, por esta interesante y muy enriquecida presentación de biopreparados y todos los temas dictados anteriormente. En estos momentos daremos inicio a preguntas. La primera que nos hacen llegar: ¿cuáles de los animales pueden utilizar para hacer biopreparados? Con respecto a esta pregunta, es importante aclarar que no utilizamos animales propiamente para, o sea, restos animales, en el sentido de que sea carne, por ejemplo, ¿no? Restos de carne de animales, no, para preparar para hacer los biopreparados. Lo que usamos son sustancias de origen animal, específicamente los estiércoles. En el biol utilizamos el estiércol y para hacer los diferentes abonos orgánicos se utilizan como parte de la materia orgánica los estiércoles de diferentes animales. Puede ser bovino, caprino, de conejo, el guano, de los murciélagos, pero sustancias de origen animal, el estiércol específicamente es las sustancias que utilizamos para mezclar con otros ingredientes y preparar y hacer algunos preparados, por ejemplo, los bioles. Otra pregunta es: ¿qué tanta contaminación las heces que los animales, vacas, etcétera, contaminan las plantas?
Sí, directamente sobre la planta, las plantas no podemos utilizar el estiércol de los animales porque ellos contienen bacterias y están en estado fresco, en estado puro. Para poder utilizar en un momento dado el estiércol de los animales como la gallinaza, que tiene un alto contenido nutritivo, 4 veces más por encima que el de las vacas y otros animales, el estiércol de otros animales, requiere una previa descomposición. En el caso de la gallinaza, por ejemplo, se requieren unos 30 días al sol, secándose, para poder entonces utilizarla en los abonos orgánicos, la tierra. Cuando preparamos la tierra enriquecida, que lo vimos en uno de los talleres, se puede mezclar, así, igual que el compost o el humus de lombriz, puede utilizar gallinaza. Pero debe ser, no se usa directamente sobre la planta porque la quemaría. Una vez está en contacto con la tierra, la gallinaza genera ese proceso de descomposición de ella. Al estar en contacto con la tierra genera mucho calor, una alta temperatura que quemaría y hundiría las plantas. Así que no se puede usar en estado fresco los estiércoles directamente sobre las plantas. Ajá, porque ellas tienen también bacterias que deben ser, en el proceso de descomposición, deben ser transformadas y eliminadas para poder ser utilizados. Otra consulta, nos dicen, ¿cuál es el tiempo de conservación de la o realización de conservación de la realización de los biopreparados? Los biopreparados tienen diferente tiempo de almacenamiento, o sea, el tiempo en el que los podemos conservar o almacenar. En el biopreparado a base de tabaco, una vez ya realizada, ya preparado, se puede guardar hasta por un espacio de 6 meses. En el caso del biol enraizante, de enraizamiento, puede guardarse hasta 3 meses. No sé, Victoria, otros casos de otros Sí, el de de manzanilla. almacenamiento. Y el de manzanilla se puede mantener reposada media hora y de una vez se puede ser utilizado en las plantas. El de los purines dura 3 meses también en su conservación para poder ser utilizada. Tenemos una última pregunta. Sí, es importante señalar aquí que cuando se elaboran estos tipos de biopreparados, lo hacemos con la intención de atender una necesidad urgente, apremiante, que encontramos en las plantas. O sea, encontramos en la planta algún tipo de insecto o de un momento dado de hongo. Entonces, recurrimos a estos biopreparados para neutralizar y para repeler insectos. Y en un momento dado ácaros y hongos. Entonces, en principio, debemos utilizar cualquier biopreparado que hagamos, el que escojamos, debemos utilizarlo lo más pronto posible. O sea, no debemos guardarlos por mucho tiempo. Unos se utilizan directamente, apenas se preparan, otros se pueden guardar un par de meses, 3 meses, mira, el tabaco 6 meses, pero el principio o la finalidad realmente es utilizarlo lo más pronto posible en nuestras plantas. Otra de las preguntas que nos hacen los clientes son, ¿qué tiempo de reposo debe tener el agua antes de utilizarla para hacer los biopreparados? Gracias por la pregunta. El tiempo que debe durar el reposo del agua que tomamos directamente del grifo, que contiene cloro, es importante que la debemos dejar en un cubo, una tina o algún recipiente. Al menos el tiempo sería 48 horas o 2 días, ya que
nuestro país, Panamá, es muy caliente, así que poco hay lluvia al verano. Es importante que la mantengamos siempre en un lugar fresco para poder que el cloro no vaya a dañar nuestras plantas. Antes de culminar, le pedimos en estos momentos realizar una exhortación antes de conocer los abonos orgánicos. Sí, gracias. Le quiero agradecer a la pastoral ecológica de nuestra parroquia, también a los feligreses que estuvieron conectados con nosotros y las demás personas. Estamos muy agradecidos por darle seguimiento a este taller tan importante de los abonos orgánicos, el cual pudimos visualizar los diferentes tipos de sustratos, el compost, los diferentes purines de fruta, de piña, y ahora hoy, en el día de hoy, los biopreparados. Los invitamos a que los que no pudieron verlo puedan agregar nuevamente al taller, al canal de la página de la UDAPSIM, para que puedan también aprender un poquito más y poner en práctica los diferentes tipos de abonos para poder hacer sus sembrados, sus semilleros, sus diferentes plantas, las hortalizas, las flores, los diferentes tipos de plantas que queramos sembrar en nuestro entorno. A su vez también podemos decir que vamos a ayudar al medio ambiente a tener un área más verde y tener un aire más puro el cual vamos a respirar, no solamente nosotros, sino a nuestra descendencia, a nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, puedan recibir un planeta más verde, más lleno de ese calor de la naturaleza, del cual Dios nos regaló a nosotros. También agregar de que les recuerdo nuevamente que todo consumidor es responsable de practicar las 3 R, que son el reciclar, el utilizar y el reducir. Es importante que tengamos esa conciencia para poder poco a poco hacerlo práctico y vivirlo, y a la vez también llevarlo a nuestros hogares, a nuestra familia, al colegio, a la universidad, a nuestro trabajo, para que también lo realicen y ellos puedan también aprender y tener ese conocimiento. De experiencia viva, le puedo decir de que cuando aprendí ese tema de los diferentes abonos, juntamente en el INADI con la señora Gisela, aprendí muchísimo, saqué el tiempo para eso y lo estoy poniendo en práctica, y me agrada mucho saber de que en mi propia casa, en mi entorno, yo puedo hacer algo para nuestra naturaleza. Así que yo los invito a que podamos ayudar a nuestra casa común, como lo dice el Papa Juan Pablo II, y ahora también el Papa actual, que es importante mantener la casa común limpia, ordenada, y que nuestra tierra esté feliz. Cuando vemos una planta que crece, decimos que nuestra tierra está feliz. Es importante que ayudemos a nuestro planeta. Y desde ahora le digo de que de mí va a estar esa parte, ese compromiso de cultivar en nuestra tierra y de incentivar a otros a que puedan hacerlo igual como lo hice yo. También me gustaría recalcar de que Dios nos dio esta tierra para vivirla en comunidad, a todos juntos aquí. Así que es importante de que nosotros hagamos también con nuestros semejantes. Le digo esta reflexión por vivir esta experiencia tan bonita de que podemos dar a conocer lo que Dios regaló, la naturaleza, para poder vivir aquí y vivir en paz, en alegría y en armonía. Y también tener una buena alimentación con los diferentes tipos de alimentos que consumimos y que sean alimentos saludables. Esta es mi pequeña aportación en cuanto a este taller, y le agradecemos verdaderamente de corazón por habernos sintonizado y habernos seguido en este taller. Le dejo el pase a la señora Gisela. Muchas gracias, señora Gisela. Sí, muchas gracias, Victoria. Sí, sobre una reflexión sobre este tema tan importante. Primero quiero dar las gracias por la participación de todos ustedes que nos han seguido cada fin de semana.
en este tema tan importante, tan necesario para nosotros, como lo ha dicho Victoria. Tenemos que crear conciencia de que cada uno de nosotros puede y debe aportar con un granito de arena para mejorar el entorno en que vivimos, para ayudar a nuestras familias a tener una mejor alimentación, porque realmente hemos nacido, Dios nos ha creado para ser felices, para que nos realicemos, para que cumplamos nuestra misión. A cada uno de nosotros nos dejó este planeta, nos dejó el planeta Tierra habilitado, equilibrado en cuanto al aspecto de la misma naturaleza, para que nosotros pudiéramos obtener de él los beneficios, no cuidáramos. Pero observamos realmente que ha habido mucha destrucción en muchos aspectos del planeta, ¿no? Los ríos están contaminados, el problema de la basura, que realmente es un problema muy grave, pero sobre todo, y que fue lo que realmente me motivó a mí a tomar este curso, y en su momento a invitar a Victoria a que lo tomáramos, era la necesidad que yo veía de que nuestra niñez y las nuevas generaciones y nosotros mismos tuviéramos una mejor alimentación y fuéramos previsores, porque el gran problema del futuro, además del agua, es la producción de alimentos. Y el concepto, porque hemos hablado en estos talleres, en una primera parte de los abonos orgánicos, que es el alimento que debemos aplicar a las plantas. Pero es importante sembrar. En las ciudades se puede sembrar. En nuestros patios, en nuestros balcones, si vivimos en apartamentos, podemos sembrar. La lechuga que consumimos, el tomate que necesitamos para alimentar a nuestros hijos de una manera más saludable, con comida orgánica. Tal vez pensemos que es algo que está en un momento dado como responsabilidad del presidente de la República, de las autoridades que en un momento dado se encargan de la provisión de alimentos para un país. Aquí en Panamá, las autoridades que tienen que proveernos y garantizarnos que exista esa cadena de alimentación. Pero nosotros, cada uno de nosotros, tiene también la oportunidad y el deber de llevar la mejor nutrición a nuestros hijos y a nuestras familias. Y en ese sentido, todos nosotros, independientemente de donde estemos, algo podemos sembrar, utilizando lo que tenemos en el entorno. Podemos tomar una pieza de ajo, una zanahoria, una papa, las semillas de las frutas que nos comemos y hacer nuestros semilleros y utilizar los abonos orgánicos a los que hemos hecho referencia en este taller. Y hay una gran satisfacción haber sembrado y cosechar lo que hemos sembrado en familia. Sembrar en familia tiene sus beneficios. ¿Por qué? Porque es una manera directa de compenetrar a nuestros hijos y nietos, enseñarles el valor y amor hacia las plantas, hacia el cuidado del agua, a depositar la basura, porque todos estos temas están relacionados. Si nosotros utilizamos los restos de cocina y los elementos que tenemos en la casa, la cascarilla de triturada de huevo, el afrecho del café, la hierba que la botamos y la ponemos afuera en un momento dado en una bolsa, y esa hierba la usamos para preparar compost, yo estoy elaborando un alimento, un abono orgánico para las plantas que yo tengo en mi casa,
para las hortalizas, para las ornamentales, para las plantas aromáticas o medicinales que yo tenga en mi casa. Y estoy ahorrando dinero también y contribuyendo a la economía del hogar, porque los abonos químicos que se venden en los almacenes, en el comercio, son más caros y además están hechos con elementos químicos procesados industrialmente y no es lo mismo. Nuestra salud se va a ver beneficiada en la medida en que nosotros nos compenetremos y nos demos cuenta la importancia de que todos lo hagamos. No tengan miedo, es una experiencia hermosa y todos podemos hacerlo. No es necesario ser agricultor, ingeniero agrónomo para sembrar. Con el amor por nuestro prójimo, el amor por nuestra comunidad, el amor por nuestra familia, nuestros hijos, y por el amor y el respeto a Dios, nosotros podemos todos, en un momento dado, cumplir con esta misión. Y esta es una oportunidad, ojalá no sea la última vez que nos reunimos para hablar de estos temas y desarrollarlos más a fondo, podamos seguir adelante todos en conjunto como hermanos que somos en Cristo Jesús. Muchas gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, señora Victoria, señora Isela. El reino de los cielos es como la semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo. Es más una pequeña que cualquier semilla, pero cuando crece es mayor que la hortaliza y se hace un árbol. Mateo 13, del 31 al 32. Con esta reflexión que nos ofrece el Evangelio de Mateo, culminamos nuestro primer taller virtual de abono orgánico. Muchísimas gracias por sintonizarnos. No se olvide de seguirnos en nuestra cuenta @lavatosit_brfg y suscribirse a nuestro canal. Para mayor información puede ingresar al enlace de grupo de WhatsApp que dejamos en la descripción. Gracias por sintonizarnos. Bendiciones.